Todos hemos visto alguna vez alguna película de indios y vaqueros. Todos saludamos. Todos hemos... Exploración de conceptos erróneos. Los verdaderos orígenes del término indio y sus implicaciones culturales en el cine del oeste. Introducción. El video ¿Qué hablaban los indios de las pelis del oeste? = youtube.watch
Aborda cómo se representaban las lenguas indígenas en las películas de vaqueros y desmonta varios conceptos erróneos históricos y culturales, desde la terminología usada para referirse a los pueblos originarios hasta la evolución y estado actual de sus lenguas. El contenido ofrece una visión interdisciplinar que abarca historia, lingüística, antropología y estudios culturales. A continuación, se detalla este análisis, enriquecido con datos adicionales y ejemplos. Conceptos erróneos sobre indios e hindúes. El uso del término indio para referirse a los pueblos indígenas de América tiene sus raíces en el error de Cristóbal Colón al creer que había llegado a las Indias Orientales. Este término sigue siendo problemático por varias razones. Distinción terminológica. En inglés, Indian puede referirse tanto a personas de la India-Asia como a los pueblos indígenas de América. En español, el uso de indio suele estar asociado a los nativos americanos, pero sugiere una identidad cultural homogénea que no refleja la realidad. Relación lingüística. Curiosamente, idiomas como el español e incluso las lenguas indígenas americanas están conectados de manera indirecta con las lenguas indoeuropeas. Por ejemplo, el español pertenece a la familia indoeuropea, la misma que incluye sánscrito, hindi y otras lenguas del subcontinente indio. Ejemplo cultural. En el cine del oeste, los personajes indios eran mostrados como estereotipos homogéneos, omitiendo la riqueza lingüística y cultural de grupos como los Lakota, Cherokee o Navajo. 2. Identidad, cultural y terminología. Los pueblos originarios prefieren identificarse por sus nombres específicos, como Maya, Náhuatl o Hopi, en lugar de términos generalizadores. Este cambio es un acto de resistencia cultural y política frente a siglos de colonización. Impacto en el cine. En las películas clásicas de Hollywood, los diálogos de los personajes indígenas solían ser invenciones sin base lingüística, perpetuando la ignorancia sobre sus lenguas reales. Por ejemplo, frases como how eran ficticias o mal atribuidas. Representación contemporánea. Películas recientes como Dances with Wolves intentaron un acercamiento más auténtico, incorporando el idioma Lakota en los diálogos, aunque persisten críticas sobre la simplificación de los pueblos retratados. 3. Evolución y diversidad de las lenguas indígenas. Migraciones y orígenes lingüísticos. Los primeros habitantes de América llegaron desde Asia hace más de 14.000 años a través del estrecho de Bering. Este flujo migratorio originó una enorme diversidad lingüística. Comparación lingüística. La diversidad de lenguas indígenas en América se puede comparar con la del continente europeo. Por ejemplo, las lenguas románicas, español, francés, italiano, tienen un origen común, pero presentan diferencias significativas debido a siglos de evolución. Diversidad lingüística como reto científico. Los hallazgos arqueológicos recientes sugieren que los primeros humanos podrían haber llegado a América mucho antes de lo pensado, lo que desafía la hipótesis del estrecho de Bering. Además, la rápida diversificación de las lenguas indígenas es un tema controvertido. Ejemplo interdisciplinar. Las lenguas proto-yuto-aztecas, originarias de la región fronteriza entre México y Estados Unidos, evolucionaron hacia idiomas como el náhuatl, asociado al Imperio Azteca, y el Hopi. Esto refleja cómo los movimientos migratorios influyen en el desarrollo lingüístico. Familias lingüísticas de América. Yuto-azteca. Esta familia incluye idiomas como el náhuatl y el Hopi. El náhuatl, por ejemplo, es conocido por ser una lengua aglutinante, forma palabras complejas añadiendo sufijos y por su influencia en el español, con palabras como chocolate o tomate. Sioux. Las lenguas Sioux, como el Dakota y el Lakota, han sido protagonistas en películas del oeste, pero muchas están en peligro de extinción. Ejemplo, en la actualidad, menos de 100 hablantes dominan algunas variantes. Algonquiana. Esta familia incluye idiomas como el Cheyenne y el Cree. Son conocidas por sus sistemas de vocalización y tonalidad complejos. Nadene. Incluye lenguas como el Tlingit y el Eyak. Aunque el Eyak se declaró extinto tras la muerte de Mary Smith Jones, actualmente se realizan esfuerzos para revivirlo gracias a registros escritos y hablados. 5. Revitalización y decadencia de lenguas indígenas. El declive de las lenguas indígenas es una de las mayores tragedias culturales de los últimos siglos. Según la UNESCO,
más del 50% de las lenguas indígenas americanas corren peligro de desaparecer antes de 2100. Ejemplo de revitalización. Guillaume Ledeuil, un niño francés de 12 años, trabaja en la recuperación de Leyac utilizando grabaciones históricas. Este esfuerzo resalta el papel de la tecnología en la conservación cultural. Importancia cultural. Las lenguas no son solo medios de comunicación, sino también portadoras de conocimientos ancestrales sobre el entorno, la medicina y la espiritualidad. El video ¿Qué hablaban los indios de las pelis del oeste? Watch invita a reflexionar sobre la riqueza cultural y lingüística de los pueblos indígenas y cómo ha sido tergiversada en el cine. La lucha por la preservación de estas lenguas es esencial no solo para los descendientes de estas culturas, sino para toda la humanidad, como un recordatorio de nuestra diversidad y humanidad compartida. Bibliografía y webgrafía. Warner. Himes. Dell. Language and Culture and Society, Harper and Row, 1964. Crystal, David. Language Death. Cambridge University Press, 2000. 3. UNESCO Atlas of the World's Languages in Danger, kusco.unesco.org and www.unesco.org. 4. Lewis M. Paul, Ethnologue, Languages of the World, Seal International 2022. 5. Reviving the Ayak Language, BBC News, //.bbc.com's BBC News. 6. YouTube, ¿Qué hablaban los indios de las pelis del oeste? Ethnolobo, youtube.com/watch, b 7 and Famway, youtube.com/watch. So many people ask me, how are you able to switch language? So many people
¿Cómo convertirse en políglota en 2025? Aprender 2 o más idiomas a la vez. Introducción. El vídeo titulado Become a Polyglot in 2025, How to Learn 2 or More Languages at Once. YouTube.watch ofrece una guía práctica y reflexiva sobre cómo abordar el aprendizaje simultáneo de varios idiomas. Aunque aprender más de un idioma a la vez supone desafíos, con las estrategias adecuadas y una mentalidad correcta, este proceso puede ser altamente satisfactorio y enriquecedor. A continuación, se detalla y amplía el contenido del video, proporcionando ejemplos, fundamentos interdisciplinarios y estrategias concretas para optimizar el aprendizaje. 1. Adopta una mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento es fundamental para cualquier aprendizaje. Según Carol Dweck, profesora de psicología en Stanford, las personas con mentalidad de crecimiento creen que sus habilidades pueden desarrollarse con esfuerzo, estrategias adecuadas y la ayuda de otros. En el contexto de los idiomas, perspectiva a largo plazo. Aprender 2 idiomas simultáneamente puede ser más lento, pero esto no significa que sea menos efectivo. Por ejemplo, alguien que aprende italiano y español puede necesitar más tiempo que si se centrara únicamente en uno, pero también desarrollará conexiones interculturales más ricas. Replantea tus expectativas. Comprender que la fluidez en múltiples idiomas puede requerir más tiempo ayuda a manejar la frustración inicial. Esta idea está respaldada por estudios sobre el procesamiento cognitivo, que indican que los multilingües desarrollan habilidades de memoria y atención superiores. 2. El impacto en la velocidad de progreso. Al dividir el tiempo entre 2 idiomas, el progreso en cada uno será más lento en comparación con aprender uno solo. Este punto, aunque evidente, requiere una reflexión sobre las prioridades personales. Ejemplo práctico. Si tienes 10 horas semanales para estudiar idiomas, dedicar 5 horas a francés y 5 a alemán significa menos exposición diaria para cada uno, en comparación con dedicar las 10 horas a un solo idioma. Interdisciplinariedad. Este concepto se relaciona con la economía del comportamiento y la teoría de la elección racional, donde dividir recursos, en este caso tiempo y energía, conlleva un coste de oportunidad. 3. Evalúa si aprender múltiples idiomas es adecuado para ti. Antes de embarcarte en el aprendizaje simultáneo, es crucial preguntarte si este enfoque se ajusta a tus metas y estilo de vida. Reflexiona sobre motivación intrínseca. ¿Por qué quieres aprender estos idiomas? Por ejemplo, el alemán es para avanzar en tu carrera y el japonés para entender el anime sin subtítulos. Tener razones claras aumenta la resiliencia frente a desafíos. Conexiones personales. Si tienes amigos o familiares que hablen esos idiomas, el aprendizaje puede sentirse más significativo. 4. Técnicas para equilibrar varios idiomas. Organizarse para aprender 2 idiomas al mismo tiempo requiere estrategias efectivas. Establece objetivos claros. Define un propósito específico para cada idioma. Por ejemplo, utilizar el inglés para reuniones laborales y el francés para disfrutar de la literatura. Herramientas prácticas. Flashcards como Anki o Quizlet pueden facilitar la práctica diaria de vocabulario en ambos idiomas, utilizando diferentes colores para cada uno. 5. Potencia el aprendizaje con el apilamiento de idiomas, language stacking. El language stacking consiste en aprender un nuevo idioma utilizando otro que ya conoces como base. Ejemplo. Si dominas el español y estás aprendiendo portugués, aprovecha materiales educativos en español para aprender portugués. Esto reduce la carga cognitiva, ya que ambos idiomas comparten similitudes gramaticales y léxicas. Base científica. Según la hipótesis del input comprensible de Stephen Krashen, usar un idioma conocido para aprender otro facilita el aprendizaje porque el cerebro se expone a estructuras familiares. 6. Prioriza y gestiona tu tiempo. El aprendizaje de idiomas requiere planificación para maximizar los resultados. Crea un horario estructurado. Dedica días específicos a cada idioma o divide el día en bloques. Por ejemplo, alemán por la mañana y japonés por la tarde. Ejemplo. Una estudiante universitaria podría estudiar francés los lunes, miércoles y viernes y español los martes y jueves. Esto permite la inmersión regular en cada idioma sin saturarse. 7.
Personaliza tu horario según tus necesidades. Cada persona tiene un ritmo de aprendizaje único. Personalizar tu estrategia puede marcar la diferencia. Contexto. Si tienes más energía por las mañanas, usa ese tiempo para el idioma que te resulte más desafiante. Por ejemplo, alemán, que tiene una gramática compleja. Flexibilidad. Experimenta con horarios semanales o incluso quincenales. Puedes enfocarte en un idioma durante 2 semanas intensivas y luego cambiar al otro. 8. Reflexiona semanalmente sobre tu progreso. Reflexionar regularmente te ayuda a ajustar tus métodos de estudio. Preguntas clave. ¿Qué técnicas han funcionado esta semana? ¿Qué áreas necesitan más atención? Inspiración interdisciplinaria. Este enfoque se alinea con los principios de la metacognición, que destacan la importancia de monitorear y evaluar el propio aprendizaje. Conclusión. Aprender múltiples idiomas a la vez es un desafío que, si se aborda con las estrategias adecuadas, puede ser profundamente gratificante. Con una mentalidad de crecimiento, una planificación cuidadosa y la disposición a adaptarse, puedes alcanzar tus metas lingüísticas mientras desarrollas habilidades cognitivas transferibles a otros ámbitos de la vida. Bibliografía y webgrafía. 1. Dweck C.S. 2006. Mindset, The New Psychology of Success. Ballantine Books. 2. Krashen S. 1982. Principles and Practice in Second Language Acquisition. Pergamon Press. 3. Merlin. Become a polyglot in 2025. How to learn 2 or more languages at once. Globjafakam.conch was uzi 6. YouTube. 4. Journal of Multilingual and Multicultural Development. Varios artículos sobre aprendizaje simultáneo de idiomas. 5. Anki Flashcards. apps.ankiweb.net/plataforma para refuerzo de vocabulario.
es el video Polyglots Surprising People by Speaking Their Language. Guess the language. Muestra a varios políglotas que sorprenden a desconocidos al hablarles en sus lenguas nativas, capturando sus reacciones en conversaciones amenas. Cite, Darn, Fetch, demostración de habilidades lingüísticas. Los participantes exhiben sus capacidades lingüísticas al interactuar con personas de diversas culturas. Por ejemplo, un políglota se presenta y comparte sus intereses en el idioma nativo de su interlocutor, lo que genera sorpresa y admiración. Estas interacciones resaltan la importancia del multilingüismo en la construcción de puentes culturales y en la promoción de la comprensión entre diferentes comunidades. Conexiones culturales y multilingüismo. El video enfatiza cómo el uso de múltiples idiomas puede fortalecer las conexiones culturales. Al comunicarse en la lengua materna de otra persona, se demuestra respeto y aprecio por su cultura, lo que facilita una conexión más profunda. Por ejemplo, al hablar en japonés con alguien que recientemente visitó Japón, se crea una oportunidad para compartir experiencias y fortalecer la relación. Reacciones ante habilidades lingüísticas inesperadas. Las personas a menudo se sorprenden y muestran curiosidad cuando alguien, inesperadamente, habla su idioma con fluidez. Por ejemplo, un individuo belga reconoció rápidamente un idioma debido a su trasfondo regional, lo que demuestra la fluidez lingüística en ciertas áreas. Estas reacciones destacan cómo el dominio de diferentes idiomas puede romper barreras y fomentar interacciones positivas. Desafíos en el aprendizaje de nuevos idiomas. El video también aborda las dificultades que enfrentan los aprendices de idiomas. Por ejemplo, los participantes comparten los desafíos de aprender los números en coreano, señalando errores comunes y las reacciones divertidas de sus amigos. Estas experiencias subrayan la importancia de la práctica y la paciencia en el proceso de aprendizaje de un nuevo idioma. Conclusión. El video ilustra cómo los políglotas pueden sorprender y deleitar a las personas al hablar sus idiomas nativos, demostrando que el lenguaje es una herramienta poderosa para la conexión cultural y la comprensión mutua. Estas interacciones no solo resaltan la habilidad lingüística, sino también la capacidad de los idiomas para unir a las personas de diversas procedencias. Tú no hablas español. Tú no hablas español.
En el video titulado Cuatro políglotas que hablan en 10 idiomas diferentes, see youtube.com/watch, cuatro políglotas comparten sus experiencias y habilidades lingüísticas, ofreciendo una visión profunda de sus trayectorias y métodos de aprendizaje. Experiencias personales y contextos lingüísticos. Cada participante detalla su recorrido en el aprendizaje de múltiples idiomas, destacando cómo
Mas é bem complicado, viu? Mas é bem complicado. En el video titulado Dos Polyglots Speaking in 7 Languages, Keep Switching Language, Steed Turn Search Arrow, dos políglotas demuestran su habilidad al cambiar fluidamente entre 7 idiomas mientras comparten sus experiencias en el aprendizaje de lenguas. A continuación, se detalla y enriquece el resumen original con información adicional, justificaciones y ejemplos desde una perspectiva interdisciplinaria. Experiencias en el aprendizaje de múltiples idiomas. Uno de los participantes habla 5 idiomas con diferentes niveles de competencia, incluyendo algunos en los que se considera menos fluido. El otro políglota aprendió inglés a través de la educación formal y recuerda errores de vocabulario influenciados por el inglés británico. Este contraste destaca las diversas trayectorias en la adquisición de lenguas y cómo factores como la educación formal y la práctica autodidacta influyen en el dominio lingüístico. Adaptación de acentos. Influencias del inglés británico y americano. Muchos estudiantes europeos adoptan acentos americanos de manera natural debido a la influencia de los medios populares, como programas de televisión y películas. En países como Bélgica, aunque se enseña inglés británico en las escuelas, el inglés americano suele ser preferido, especialmente en aspiraciones profesionales como la actuación. Este fenómeno refleja cómo la cultura popular y los medios de comunicación influyen en la pronunciación y preferencia de variantes lingüísticas.
Mejora de las habilidades en inglés mediante la práctica y la inmersión. Desde la educación secundaria, la exposición al inglés a través de medios de comunicación y viajes contribuye significativamente a la adquisición del idioma. Estudios universitarios pueden centrarse en diferentes variantes del inglés, como británico-americano, afectando la fluidez y comodidad en su uso. La inmersión cultural y la práctica constante son fundamentales para el dominio de una lengua extranjera. Percepciones y experiencias al hablar inglés con acento británico. Uno de los hablantes señala que, al usar un acento británico, a menudo enfrenta malentendidos y acusaciones de presumir. Esto subraya cómo los acentos pueden influir en las percepciones sociales y los desafíos que enfrentan los hablantes no nativos al comunicar en segundo idioma. Antecedentes lingüísticos y experiencias de los políglotas. Un participante menciona haber crecido en un entorno bilingüe en Bélgica, aprendiendo francés, neerlandés y alemán. El otro comparte su experiencia aprendiendo japonés y conversando fluidamente en múltiples idiomas. Estos antecedentes resaltan la diversidad en la adquisición de lenguas y cómo el entorno y la motivación personal influyen en el aprendizaje. Experiencias y desafíos en el aprendizaje del japonés. Uno de los hablantes reconoce errores pasados en japonés debido al uso infrecuente desde la escuela secundaria. Reflexionando sobre un viaje reciente a Japón, se sintió abrumado, pero ahora está practicando más el habla y la escritura. Esto ilustra la importancia de la práctica continua y la inmersión para mantener y mejorar las habilidades lingüísticas. Sentimientos sobre hablar neerlandés y la fluidez en el idioma. Uno de los políglotas se siente más fluido en inglés que en neerlandés, destacando el impacto del uso constante de un idioma a lo largo del tiempo. Ambos expresan nerviosismo por cometer errores en sus lenguas menos utilizadas, viéndolo como parte del proceso de aprendizaje. Esto enfatiza la naturaleza dinámica de la competencia lingüística y la importancia de la práctica regular. El aprendizaje de idiomas como medio para conectar y formar amistades en todo el mundo. Cometer errores es normal y parte del proceso de aprendizaje, mejorando la comunicación. Hablar múltiples idiomas permite experiencias únicas y recuerdos inolvidables a través de interacciones diversas. Esto resalta el papel del multilingüismo en la promoción de la comprensión intercultural y la construcción de relaciones globales. Bibliografía y webgrafía. Two polyglots speaking in 7 languages. I spent the last 6 months shadowing. I spent the last 6
¿Cómo los espías profesionales aprenden idiomas rápidamente? Introducción. El video How Professional Spies Learn Languages Fast, youtube.watch, stclosesienmerlin.fofoyer.work, revela cómo los espías de agencias como la CIA, MI6 y KGB desarrollan habilidades lingüísticas avanzadas en poco tiempo. Este proceso no solo se basa en métodos convencionales, sino en estrategias específicas adaptadas a las necesidades del espionaje. A continuación, se expone un resumen detallado enriquecido con ejemplos y enfoques interdisciplinarios. 1. Los 12 secretos lingüísticos de los espías. Los espías necesitan aprender idiomas rápidamente por razones vitales. Integración cultural, para infiltrarse en comunidades específicas y pasar desapercibidos. Recopilación de inteligencia. Las conversaciones locales contienen información valiosa. Persuasión. Influenciar a individuos clave en misiones diplomáticas o clandestinas. Un ejemplo histórico es el de los espías soviéticos durante la Guerra Fría, que se entrenaban durante años para asumir identidades falsas en el extranjero, perfeccionando no solo idiomas, sino también los acentos y modismos locales. Encuentran tu motivación. Los espías no aprenden idiomas por entretenimiento, sino porque sus vidas dependen de ello. Este nivel de urgencia proporciona una motivación única. En el ámbito civil, la motivación puede variar, desde conectar con familiares hasta mejorar oportunidades laborales. Los estudios en psicología del aprendizaje muestran que los objetivos claros aumentan la retención y la eficacia. Ejemplo práctico. Si un espía necesita infiltrarse en un grupo político, entender cada palabra y matiz cultural puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. 3. Uso de antirrutinas. Las antirrutinas consisten en romper patrones de aprendizaje convencionales para mantener al cerebro activo y adaptable. Por ejemplo, practicar en diferentes entornos, cafeterías, mercados. Cambiar constantemente el enfoque. Gramática un día, vocabulario otro. Este enfoque disruptivo puede aplicarse a otros ámbitos como el deporte o la creatividad, donde romper la rutina fomenta la innovación. 4. Evitar parecer demasiado fluido. Para un espía, hablar un idioma de manera impecable puede generar sospechas. Mantener un ligero acento o cometer errores gramaticales ocasionales puede ayudar a reforzar una identidad falsa. Ejemplo. Durante la Segunda Guerra Mundial, espías aliados empleaban errores deliberados para no levantar sospechas entre las fuerzas enemigas. 5. Ajustar el acento a la historia de cobertura. La capacidad de un espía para adaptar su acento a una región o clase social es crucial. Por ejemplo, un agente posando como comerciante debe hablar como alguien del ámbito empresarial, no como un académico. 6. Inmersión total. La inmersión lingüística es una técnica fundamental en el entrenamiento de espías. Incluye vivir con locales, sin contacto con el idioma nativo, entrenamientos intensivos, simular situaciones reales para desarrollar habilidades prácticas. Un ejemplo moderno es el programa de inmersión de MI6, que envía agentes a países extranjeros para adquirir el idioma en contextos hostiles. 7. El uso del Palacio de la Memoria. La técnica del Palacio de la Memoria consiste en asociar información con lugares familiares. Esta estrategia se ha utilizado desde la antigua Grecia y es muy efectiva para memorizar vocabulario y frases. Ejemplo, asociar una palabra en otro idioma con un objeto en la casa, mesa. Tablet, puede estar vinculada con la mesa del comedor. La importancia de la escucha activa. Los espías entrenan para identificar dialectos, tonos y patrones de habla. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido recopiló inteligencia escuchando conversaciones entre prisioneros alemanes, detectando diferencias regionales y jerarquías internas. 9. Mantener la calma y alternar entre idiomas. Los espías enfrentan situaciones extremas en las que deben cambiar rápidamente de idioma. Este proceso requiere control emocional para evitar errores al hablar. Práctica constante. Cambiar entre idiomas o dialectos sin dudar. En el mundo civil, esta habilidad es útil para intérpretes y diplomáticos, quienes a menudo manejan múltiples lenguas bajo presión. 10. Comprender las costumbres locales. Conocer las tradiciones y normas sociales de un lugar es tan importante como dominar el idioma. Por ejemplo, Mata Hari, una famosa espía durante la Primera Guerra Mundial,
usó su conocimiento de la cultura india para ganar la confianza de oficiales militares. 11. El lenguaje corporal. El lenguaje corporal puede revelar intenciones y emociones ocultas. En el espionaje, es crucial combinar las expresiones faciales, la postura y los gestos para descifrar el estado mental del objetivo. Ejemplo. Un espía podría notar que alguien evita el contacto visual o juega nerviosamente con un objeto, lo que podría indicar engaño o ansiedad. Conexiones interdisciplinarias. 1. Psicología. La motivación y el control emocional son claves en el aprendizaje de idiomas y en la supervivencia en entornos hostiles. 2. Neurología. Las técnicas como el Palacio de la Memoria se basan en cómo el cerebro organiza y recupera información. 3. Sociología. La comprensión de las normas sociales y el lenguaje corporal es esencial para el espionaje y la diplomacia. 4. Historia. Los ejemplos de la Guerra Fría y las dos guerras mundiales muestran cómo las habilidades lingüísticas definieron el éxito en misiones críticas. Bibliografía y webgrafía. Merlin. How professional spies learn languages fast. How prepare to watch. Booth, BBC History. The role of codebreakers in World War II. 3. 4. Joshua. Moonwalking with Einstein. The art and science of remembering everything. 4. Kaufman, Scott Berry. The role of motivation in learning. Psychology Today. Zlotianu, Marius. Body language and deception detection. Frontiers in Psychology. Este análisis ofrece un marco para comprender cómo los métodos utilizados por los espías pueden aplicarse en el aprendizaje cotidiano, adaptados a nuestras propias necesidades. These five polyglots crack the
Chat Resumen, traducido, detallado y enriquecido. Cómo 5 políglotas rompieron las barreras del aprendizaje de idiomas. En el video How 5 Polyglots Broke languagelures.com/watch, bnx.9f.fono.foyer.work, 5 políglotas comparten sus estrategias más eficaces para aprender idiomas de manera rápida, basándose en métodos históricos y enfoques modernos. Este análisis interdisciplinar explora las técnicas
Resumen detallado y enriquecido sobre aprender el idioma coreano. Conversación básica. Hola, adiós, gracias, lo siento. Importancia de las expresiones básicas en coreano en la vida diaria. Aprender expresiones básicas como hola, adiós, gracias y lo siento es fundamental para cualquier idioma, especialmente en el coreano, donde la cultura gira en torno al respeto y la cortesía. Estas expresiones son esenciales no solo para iniciar conversaciones, sino también